en esta hora. Qué bendición que podemos estar dispuestos una vez más para adorar y bendecir la presencia del Señor. Son momentos de mucha alegría, de mucho gozo, podernos encontrar, hermanos, aunque sea a la distancia, pero estamos ahí en el mismo espíritu, en el mismo sentir, con el anhelo en nuestro corazón de poder rendir culto al Señor en esta hora. Dispongamos, hermanos, nuestros corazones, todos dispuestos con mucha reverencia, el pueblo del Señor, los niños, todos los adolescentes, todos los hermanos ahí unidos, hermanos, para que glorifiquemos al Señor en esta hora y seamos grandemente edificados también por su santa palabra. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Y leo del versículo 1 al versículo 17 la palabra del Señor, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa, y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Gloria al Señor. Amén. Qué bendición, hermanos. El Señor le dijo a Pedro: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Versículo 10. Qué bendición, hermanos. La palabra del Señor nos da garantía de la limpieza a través del poder de la sangre de Cristo. Tenemos que declararnos limpios de todo pecado, de toda inmundicia, de toda contaminación. Y son momentos para preparar nuestro corazón, hermano. Vamos a decirle al Señor por un momento: límpiame, Señor. Si he pecado, si he fallado, Señor, en esta hora imploro el poder de la sangre de Cristo sobre mi vida, para que tú la limpies, la purifiques y puedas ser digno de alabarte y de adorarte en esta hora. Padre maravilloso, te doy gracias, mi Señor, por estos momentos de bendición, cuando podemos disponer nuestros corazones para darte gloria, para darte honra,
para glorificar tu maravilloso y santo nombre. Oh, sí, Dios Señor. mío, en esta hora te ruego que tú, a través del poder de la sangre través de de la Cristo, sangre. limpies nuestros corazones, purifica, Señor, nuestros pensamientos. Toma el control, Señor, de nuestra vida. Ve si hay en nosotros, Dios mío, camino de perversidad. Sí, Y Padre. lávanos en el poder de la sangre de Cristo. Dios mío, que podamos con corazón limpio y sincero poder rendir culto a tu presencia, Amén, poderte adorar, poderte bendecir, exaltar tu grandeza, porque solo tú eres merecedor, Señor, de que tus hijos nos rindamos, nos humillemos y te adoremos, Dios mío, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón, Señor. Oh Dios mío, que este sea un momento de grande bendición, Dios, en los cuales Amén. estamos dispuestos, Dios mío, para ser también edificados por tu gloriosa y santa palabra. Oh Dios, que a través de ella tú traigas una grande bendición, edifique nuestras vidas, nos recuerde, nos exhorte, Dios mío, nos enseñes lo que tengas que enseñarnos. En el nombre poderoso de Jesucristo, oh Dios, recibe ahora nuestra ofrenda de alabanza y de adoración que rendimos a tu santa presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, bendiciones para todos, hermanos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede de adorar y de bendecir su nombre. Quiero que usted allá en su casa comience a meditar en las cosas maravillosas que el Señor ha hecho por usted durante estos días. Las bondades del Señor hacia nosotros son cada día nuevas, se renuevan como cada mañana. Así que vamos a agradecerle al Señor por darnos cada día de su presencia en nuestros hogares, en nuestras familias. Él es digno de toda adoración, Él es digno de toda alabanza. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí.
presencia es lo más maravilloso para mí. Tu presencia, Señor, es lo que más anhelamos. En este mundo, Señor, estamos perdidos sin ti. Estamos, Señor, tan necesitados, tan anhelantes de tu presencia. Ven, Señor, a cada hogar, ven a cada familia, desciende a cada corazón, Señor. Te necesitamos, precioso Dios. Exquisita presencia, presencia de Dios.
Gracias, Señor, gracias te damos. Gracias te damos por tu presencia en medio de nosotros. Estamos muy agradecidos contigo, mi Señor, porque tú has sido muy bueno con nosotros, porque tú nos has dado de tu presencia, de tu gloria y de tu poder. Te alabamos para siempre, Señor. El culto de hoy va a estar maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy va a estar maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. El culto de hoy va a estar maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy va a estar maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. El culto de hoy va a estar maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy va a estar maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento como que la gloria bajó a mí. Yo siento como que la gloria bajó a mí, bajó a mí, y con su espíritu me bautizó. Bajó a mí, y con su espíritu me bautizó. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y yo siento como que la gloria bajó a mí. Yo siento como que la gloria bajó a mí, bajó a mí, y con su espíritu me bautizó. Bajó a mí, y con su espíritu me bautizó. Bajó a mí, y con su espíritu me bautizó. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos en sus hogares. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición la alabanza al Señor. Nos hemos gozado alabando a Dios. Ahí está su presencia en nuestros hogares. La bendición de Dios para todos nosotros. Vamos, hermanos, a estar orando en esta hora al Señor por todas las necesidades, peticiones de oración que cada uno de ustedes tienen en la presencia de Dios. Sabemos la necesidad tan grande que hay aquí también en nuestro país, Colombia, en esta ciudad de Medellín, en el mundo entero, hermanos. Vamos a orar por un momento
al Señor. Padre maravilloso, ante tu presencia una vez más, Señor, estamos de una manera especial, Dios mío, para presentar delante de ti cada una de las necesidades, peticiones de oración que tus hijos, tu pueblo, tienen delante de tu santa presencia. Dios mío, cada uno presentamos nuestras peticiones, esperando en tu misericordia, esperando, Señor, que tú inclines tu oído para oír, para atender a la oración nuestra. Dios de la gloria, manifiesta tu poder en cada necesidad, en cada petición, Señor, de acuerdo a lo que cada uno anhela recibir de ti, mi Señor, y de acuerdo también a tu gloriosa y santa voluntad. Dios mío, enséñanos a esperar confiadamente en ti, Señor, a perseverar también en la oración, en el clamor, sabiendo que de ti viene la respuesta, porque tú lo has prometido, Señor. Tu palabra dice, claman los justos y Jehová les oye. Por lo tanto, creemos que la oración llega a tu santa presencia. Cada necesidad de las familias, de los hogares, conforme, Dios mío, a esa necesidad tú te glorifiques, tú obres de una manera maravillosa, de una manera especial, que tus hijos puedan ver tu gloria obrando. Dios mío, te ruego que abras las ventanas de los cielos, Señor, que derrames bendiciones económicas sobre tu pueblo, que en los hogares de tus hijos haya provisión de alimento, que no falte nada a tus hijos, a tu pueblo, a tus siervos también, Señor. Oramos por esa provisión divina. Dios mío, que cada uno pueda ver tu respaldo maravilloso también en su economía de una manera especial. Señor, si hay hermanos enfermos, necesitados, de que tú obres, Dios mío, en su salud, glorifícate, Señor. Obra con tu santo y glorioso Espíritu. Imparte fortaleza del Espíritu Santo a cada vida, a cada corazón. El que se sienta de pronto triste, afligido, Dios mío, quizás angustiado por esta situación que se está viviendo, tú seas impartiendo nuevas fuerzas. Dios mío, levántanos el ánimo para que podamos avanzar adelante y en victoria. En el nombre de Jesús, oramos por Colombia. Señor, Colombia entera necesita de tu intervención divina, una gran visitación de Dios a este país, Dios mío. Por todos los rincones de Colombia corra tu gloria, Señor, que a través de tus siervos tu palabra siga siendo proclamada, predicada en este país, Dios mío, para que millones de almas en Colombia puedan entender el llamado de Dios, puedan entender los momentos difíciles que estamos viviendo, pero que a su vez es un llamado divino para que las gentes comprendan que solamente tú eres Dios, que solamente en ti nos debemos apoyar, que en ti es que debemos de confiar. Oh Dios mío, creemos con todo nuestro corazón que tú eres el único que tienes la solución a cada problema, para cada necesidad de los colombianos, bendito Dios. Glorifícate, Señor, en nuestras autoridades que nos gobiernan, el presidente, todos los que a su lado gobiernan este país. Dios mío, dale la gracia tuya, la sabiduría, oh Señor, para manejar esta situación de salud que ha venido sobre Colombia, aún en el mundo entero. Señor, tenga misericordia. Obra con tu santo poder. Dios mío, bendice a los médicos, inspíralos, Señor, en la sabiduría tuya, Padre, para que sean esos canales de bendición para ayudar a tanta gente necesitada. Oh Dios, de que tu mano poderosa se pose sobre ellos y a través de los médicos tú puedas, Dios mío, obrar de una manera maravillosa. Proteja sus vidas, la salud de los profesionales, Dios mío, de la salud que están ahí trabajando en bien de tanta gente necesitada. Tú los guardes, los ayudes, proteja sus familias.
Dios mío, muchos de ellos seguramente imploran tu ayuda, tu favor divino. Padre, oramos creyendo en el nombre de Jesús, en tu divina protección, para tu gloria, Señor, te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, vamos a disponer nuestros corazones para recibir el mensaje de la palabra del Señor, y a continuación mi esposo con el mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bien, Dios les bendiga, hermanos, todos los que nos escuchan en esta hora. Qué bendición poder llegar hasta ustedes con el mensaje de la palabra de Dios, con estos cultos que nos motivan, que nos levantan el ánimo, nos fortalecen en medio de cualquier situación que estemos pasando. Esto es lo nuestro, el culto a Dios. Cantarle, alabarle y alimentarnos con su palabra. Quiero que todos estemos en reverencia. Estamos en casa, en nuestra casa se ha convertido en una iglesia. Qué importante esto. Vamos a leer la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Dice: David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Oremos. Padre, te alabamos, te damos muchas gracias en esta hora por darnos la oportunidad de estar reunidos, congregados, rindiéndote culto a ti, Señor, que mereces la gloria, que mereces la alabanza, que mereces la adoración, que estás sentado en el trono, que eres santo y sublime. Señor, estamos agradecidos de poderte dar la gloria y la honra en este día. Señor, te pedimos que tu palabra nos hable, que tu palabra nos alimente, que nos dé un corazón sensible a la palabra de Dios. Que la palabra haga la obra que tiene que hacer en nosotros. Padre, gracias. Toma mi vida, pon tu palabra en mi boca. Pon tu palabra, toma el control de lo que tengo que hablar, para bendición de los que nos escuchan, de los que nos ven a través de estos medios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy es El pecado de David. O podríamos decir los pecados de David, porque un pecado engendra otro pecado. Hubo allí varias cosas que David hizo que le desagradaron al Señor. Las Santas Escrituras son fieles en declararnos las faltas, incluso de las personas más importantes en la Biblia. Esto nos muestra la sinceridad de las Escrituras, la sinceridad de la palabra de Dios. Vemos que estas palabras
no se escribieron para favorecer a ninguna persona, ni a ningún grupo. Las escrituras solo presentan perfecto a un hombre y se llama Cristo Jesús. Y estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si a estos personajes se les hubiera preguntado, a varios personajes de la Biblia, se les hubiera preguntado, ¿ustedes quieren que escribamos lo que ustedes han hecho, estos errores? Es posible que ellos dijeran, no lo escriban, escriban lo bueno, todo lo que hemos hecho bien, pero esos errores no. Pero la palabra de Dios no está ocultándole las fallas al ser humano. Presenta al ser humano como es, con sus fallas, pero presenta a Cristo perfecto, perfecto. Qué maravilloso esto. Y como dije antes, para nuestra enseñanza, a fin de que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas personas dicen, yo he oído esta historia miles de veces, pero siguen pasando situaciones cada día igual que lo que le pasó a David. La palabra de Dios tiene la amonestación para nosotros, y esa amonestación a veces es a tiempo, que nos habla, que nos exhorta, porque Dios no quiere que caigamos en pecado, en deshonra y en maldad. Vemos que David cometió adulterio con Betsabé, esposa de Urías. Y observemos cómo las circunstancias llevaron a David a pecar. Se enredó en ciertas circunstancias que lo llevaron a pecar. Primero, ¿cuáles circunstancias, cuáles cosas llevaron a David a pecar? Negligencia en los asuntos de gobierno. 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. No fue a la guerra. Negligencia en asuntos de gobierno. Hizo a un lado sus responsabilidades. Él debía estar peleando las batallas de Jehová. Muchos, después de haber cometido pecado, después de haber caído de la gracia de Dios, se lamentan y dicen, si yo hubiera estado en los programas de Dios, si yo hubiera atendido al consejo, si yo hubiera estado ocupado en un culto, si yo esa noche, ese día, hubiese estado en el culto que teníamos en la iglesia o en esa confraternidad, tal vez no hubiera caído de la gracia de Dios. Se lamenta. Primero vemos ese caso, la negligencia en los asuntos de gobierno. Segundo, unos ojos sin control.
Dice la palabra: y sucedió un día, segundo libro de Samuel 11:2, sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Miramos eso. Tenga en cuenta esto. Unos ojos sin control. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Si hubiera sido fea, tal vez no había problema, pero era hermosa. Quiero decirle algo: las tentaciones en sí tienen su atractivo. Tienen su atractivo para poder atrapar a la víctima. Por eso debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado cuando algo nos atrae. Cuando alguien nos atrae. Y pedirle al Señor: Señor, ayúdame. Y si nos atrae el sexo opuesto, sea usted mujer, sea hombre, tenga mucho cuidado con esa persona que le atrae. Porque si usted no toma el control, si no le pide a Dios que le ayude, puede caer fácilmente. Puede caer fácilmente. Por eso, la palabra de Dios nos exhorta. Dice la palabra: estas cosas les acontecieron y están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Esto no es para que la gente diga: ah, pues si David lo hizo, yo también. Si Salomón lo hizo, yo también. Yo cometo tal o cual falta y hago 2 o 3 días de ayuno y ya el Señor me perdona y todo eso. No es así, no debe ser así. Esto está escrito en la Biblia para amonestarnos a nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Y Satanás, el Señor lo reprenda, no ha cambiado de táctica. Sí, la gente sigue cayendo. Gente, aún líderes siguen cayendo. Que Dios nos guarde. Que Dios nos libre a nosotros. Y que nosotros también sepamos que hay un tentador. Dice la palabra del Señor que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Las etapas del pecado. Vamos a ver las etapas del pecado. Porque muchas veces la caída no es ya cayó y listo. No, eso es un proceso. Eso es un proceso. Y además, el cristiano, la persona que tiene a Dios, no va a caer tan fácil. Pero si comienza a seguir ese proceso de tentación y a darle lugar al enemigo, va a caer. Vemos que unos ojos sin control vio a una mujer que se estaba bañando. Había podido desviar la mirada, no seguir mirando y olvidar el asunto. ¿Había podido? Seguro que sí. Vemos que había podido hacerlo. Pero ¿qué pasó? En vez de desviar su mirada, en vez de olvidar el asunto, y más, si uno es hijo de Dios, de empezar a orar y a reprender y a resistir al diablo
y a pedirle al Señor fuerzas para vencer la tentación. Por eso el Señor dijo: orad para que no entréis en tentación. Pero ¿qué hace David? En vez de olvidar el asunto, en vez de desviar la mirada, mira lo que hace. Segundo de Samuel 11:3. Envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Sí? Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Miren lo que le dicen a David. Le dijeron que era casada. Le dijeron mujer de Urías Heteo. Esa es Betsabé, hija de Elián, mujer, esposa de Urías Heteo. De una vez se dio cuenta que era casada. Y esto sería un motivo para desistir totalmente de esa situación. Desistir. Pero mire lo que hace. Mire cómo el pecado va avanzando y va progresando. Va tomando fuerza, como cuando el río se aproxima a una cascada. El río en cierta parte se ve serenito, pero cuando va llegando a la cascada, toma una fuerza que lo que entre ahí ya no se escapa. Vemos entonces que envió mensajeros, dice el verso 4. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vemos que los mensajeros se la trajeron. Primero él la vio. Mire cómo va progresando el pecado, la vio. Luego le dicen es casada. David no le importó eso, mandó a traerla. Y luego que la trajeron, dice, durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Se purificó de su inmundicia con un rito de la ley, de una limpieza. Pero la verdadera limpieza está cuando uno confiesa su pecado y se aparta. Ella creyó que estaba limpia ya. El Señor le dijo a una mujer, a él le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. Y el Señor le dijo, yo no te condeno. Vete y no peques más. La ley mandaba que un hombre y una mujer que adulteraran y se les comprobara el caso, eran muertos a piedra. Eso dice la palabra del Señor. Miramos entonces que envió mensajeros y la trajeron. Vamos a ver en la palabra de Dios lo que dice Santiago, epístola del apóstol Santiago 1:13 al 15. Santiago 1:13 al 15. Y encontramos ahí lo que nos dice la palabra. Cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Miramos entonces cómo el Señor está diciendo: orad para que no entréis en tentación. Es importante eso, porque la tentación es fuerte, pero si nosotros oramos y clamamos al Señor, seguro que Él nos va a guardar, porque usted puede de una manera estar pasando por una situación de esta, tentado por algo, hacer algo. El pensamiento, todo lo que fue un pensamiento, una mirada, tuvo su fruto y se convirtió en un acto pecaminoso llamado adulterio. Ahora, ¿qué hace David para ocultar su pecado? ¿Qué hace? Miramos 11, 6 al 13. Entonces David envió a decir, porque mire lo que dice el 5, 11:5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envía a Urías Heteo, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. En los tiempos modernos, si hubiese sido esto, ahora en nuestros tiempos, en esta era en que vivimos, la solución hubiera sido aborte. Y con todo lo que está permitido y están permitiendo los gobiernos del mundo, el aborto. Pero el Señor dice en su palabra: no matarás. No matarás. David manda porque quiere ocultar su pecado. Quiere que esto nadie se dé cuenta. Y que todo salga bien. Que no pierda su imagen. Que quede bien. Y dice la palabra: porque Urías era un soldado de David y muy fiel. Joab era un general, el general del ejército de David, un hombre sanguinario, un hombre perverso. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Empieza a tramar un plan para ocultar su pecado. Cuando Urías vino a él, a David, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías le respondió a David: el arca e Israel
y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber. Y dice, lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Lo que hace David para ocultar su pecado. La palabra de Dios es clara y dice: el que encubre su pecado no prospera, sino el que es sincero y confiesa el pecado. Como el líder que cae de la gracia de Dios y es capaz de decirle a la iglesia: la culpa no son de tales o tales personas, la culpa es mía, yo pequé, hermanos, yo le fallé al Señor. Tener el carácter, si ha fallado a Dios, de decir. Pero no, todo se queda como si nada pasara, hubiese pasado. Qué triste. Es mejor la sinceridad. A Dios le agrada la sinceridad. Dice la palabra: concibió la mujer y envió a decir a David: estoy en sí. Y usted es el responsable. Y usted es el rey. Y debe protegerme, en otras palabras. Ella sabía que de ser descubierta sería ejecutada a pedradas. David planea, hace un plan, hacer venir a Urías para que duerma con su mujer y aparezca como el padre de la criatura concebida. Urías llevaba algún tiempo de no estar en casa por estar ocupado en la guerra. David le dice a Urías: desciende a tu casa. Y le fue enviado hasta un presente de la mesa real de parte de David. Le insiste que vaya a su casa. Lo embriagó para que fuera a su casa. ¿Sí? Para ver si borracho iba a la casa. Y no fue. Dice una historia secular que para este tiempo David tenía aproximadamente 50 años. Miramos que falla el plan. Falla el plan. Urías no va a la casa. Urías no sigue el plan de David. Dije: yo no me voy a ir a mi casa a estar con mi señora, a estar allá con mi familia cuando hay unos soldados exponiendo su vida en el frente de batalla. No voy. ¿Qué soldado también? David entonces, como le falló el plan A, ahora tiene un plan B para ocultar su pecado. Qué tremendo, qué terrible es el hombre. Cuando no pudo lograr su pecado, poniéndole un papá a su propio hijo, pensó que Urías algún día lo sabría. Decidió darle muerte a este hombre fiel, a este soldado. Decidió darle muerte a este hombre, tan inocente, tan valiente, tan leal, que estaba tan dispuesto a morir por su rey.
Qué importante es. Y muere, al final muere por manos de su rey. Esto se llama abuso de autoridad. A Dios no le gusta que una persona abuse de su autoridad. Porque una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo. Claro, como era el rey, como él podía hacer a su manera, y era la palabra de este hombre en contra de él. O sea, ahí no había nada que hacer. ¿Cuántas personas grandes y poderosas actúan en contra de personas inocentes? ¿Y quién les dice algo? Pero el que está en los cielos, que conoce los corazones, que sabe cuál es la intención del Espíritu y que defiende la causa del justo, Él va a obrar. Él obrará. Vemos entonces que como un pecado lleva a otro pecado, se le envía un recado a Joab. Y el mismo Urías es el portador de la carta que el rey le manda, y ahí decía cómo debía hacer Joab para matar a Urías. 14 y 15 del segundo libro de Samuel 11:14. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres malvados. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Vemos que Urías lleva la carta donde decía su propia sentencia. En el verso 22, pero vamos a ver cómo muere Urías. Dice: entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado al muro, a la ciudad para combatirla? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Vemos entonces cómo se envía un recado a Joab, y el mismo Urías es el portador de ese recado. Y Joab era un hombre sin escrúpulos, sin reparos, un hombre malo, un hombre perverso, que ejecuta la orden sin preguntar. ¿Por qué el rey va a mandar a matar a este hombre que es una persona fiel? ¿Por qué? No,
No preguntó nada. Vemos entonces que consumado el proyecto, Joab envió a David y le dice cómo había sucedido todo y que Urías había muerto. David, aparte del pecado de adulterio, cometió el pecado de matar, de homicidio. El Señor dijo: no matarás, no matarás. Por eso, mire cómo David no solamente comete el pecado de adulterio, sino el pecado de homicidio. Pero algo interesante está en el verso, segundo libro de Samuel 11, 25. David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Pero escuche esto, que dice, segundo libro de Samuel 11, 27. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Le repito esto. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hay gente que comete adulterio, mata, destruye, hace muchas cosas. Y esto es muy natural para ellos. Es como si nada fuera, pero esto desagrada a Dios. La inmoralidad desagrada a Dios. Es más, esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Qué interesante. A Dios no le va a agradar el pecado, no le agrada. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, lo aborrece. Es entonces, esto es lo que debemos pensar. Hay muchos que se escudan en el pecado de David. David cometió pecado, pero esto desagrada a Dios. Y mucho más el pecado que cometen sus hijos, la gente que conoce esta palabra y que ha tenido experiencias con Dios y que dicen ser cristianos. Sí, a Dios le desagrada. Y es entonces cuando leemos en el segundo libro de Samuel, ¿qué pasa después? En el capítulo 12 dice así: Jehová envió a Natán a David, un profeta, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y muchas vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita
que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Ahí nos da a entender cómo era ese hogar. Vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, que lo mate, que muera, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre, tú eres aquel hombre. Sin temor, no importaba que fuera el más rico de Israel, el más rico de la congregación, el que más colaboraba. No, tú eres ese hombre, tú eres ese que le robó la corderita, la única que tenía. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Empieza a hacerle un recuento de su vida. ¿De dónde lo había sacado Dios? ¿Qué había hecho Dios con él? ¿Sí? Dice la palabra: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Habías podido morir en manos de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? David adulteró, mató, cometió homicidio también, y menospreció la palabra de Jehová. Porque él conocía la palabra y él sabía que esto no debía hacerse. Menospreció la palabra. Hay gente que tiene en poco la palabra, que saben y conocen la palabra y saben que esto no se debe de hacer y lo hacen. Dice: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Cuando una persona tiene en poco la palabra, ya puede oír la palabra y por aquí le entra, por acá le sale, por el otro oído. Sí, se predica y ellos dormidos en las bancas de la iglesia. La palabra no es para ellos, o empiezan a predicar la palabra y ellos refutando. ¿Sí? Ay, esa palabra no es así, de ahí le faltó mileto, ahí le faltó hermenéutica, ahí le faltó tal cosa. Mire, yo ya oí esto. No reciben la palabra, tienen en poco la palabra, y esto no le agrada a Dios. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Lo mataste. Tú lo mataste. Tú eres el asesino de Urías. No fue Joab ni fue otra persona, usted. Por eso dije los pecados de David. Él cometió varios. ¿Sí? Y dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste
Oye, otra cosa que Dios le dice, me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. Yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a plenos a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vemos entonces, parece que pasó bastante tiempo desde que David cometió el adulterio con Betsabé. Pasó tiempo. Pero esto no lo dejaba tranquilo. Aquel que había dicho que estaba como olivo verde en la casa de Dios, aquel dulce cantor de Israel, aquel que dijo que el que estaba en comunión con Dios era un árbol frondoso, ahora estaba seco. Ahora estaba seco. No compuso ningún salmo en ese tiempo que ocultó su pecado. Solo cuando se descubrió el pecado es que él habla del Salmo 51, un salmo de arrepentimiento. Su arpa se llenó de telarañas en ese tiempo. Posiblemente. Y seguramente su arpa estaba muy desafinada. Y es aquí donde él dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Qué bueno es estar en comunión con Dios. Qué bueno es tener paz en nuestra alma. Qué bueno es estar bien con Dios. Así hayan luchas, así hayan dificultades, así tengamos problemas económicos, así tengamos problemas en cualquier área, pero uno estar bien con Dios, tener paz con Dios es lo más lindo que hay. Porque yo también admiro cómo llega Natán a David. Él no llega diciéndole, tú eres un hijo del diablo adúltero. No. Le narra una historia. Y ni aún así comprende su falta. Natán, con ese mensaje de Dios, llega a convencer a David de su pecado. Y uno mira acá en la palabra, en el capítulo 12, verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Eso es precisamente lo que Dios quiere, que lleguemos a expresar. Le fallé a Dios, pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Cuando él dice, pequé contra Jehová, acepta su pecado ante el profeta. Él sabía que le venía. Él sabía que le venía piedra a él y a Betsabé. La ley era implacable. Pero Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Tal vez muchas personas en Israel se dieron cuenta de que David y Betsabé habían adulterado. Y tal vez dijeron, ¿y por qué no le dieron piedra? ¿Y por qué no hicieron así y asá con él? Porque estamos muy propensos a juzgar y a tirar piedra como esos que le iban a dar piedra al adulto. Pero era un asunto de Dios.
Fue un asunto de Dios. Dios no quiso. Dios no quiso perdonar, aunque lo disciplinó. Miremos. También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Miramos otro pecado de David. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pues miramos adulterio, homicidio, menosprecio a la palabra, menosprecio a Dios. ¿Sí? Vemos muchas cosas ahí. El hacer blasfemar a los enemigos de Jehová. O sea, ahí nos damos cuenta que muchos supieron lo que había hecho David de Saúl. ¿Y qué dicen? Dieron gloria a Dios, dieron alabanza. Hermano, la gente, cuando un hijo de Dios cae, cuando un líder cae, ¿qué dice la gente? Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja a todos. Y nosotros también guardemos. Vemos que Dios perdonó a David. Ahí está el Salmo 51. Dios lo disciplinó, pero también lo restauró. Dios le dio un hijo, Salomón, un gran hombre en sus comienzos. Vemos que Dios perdona, Dios restaura y Dios le da, pero también dice. Por eso, antes de pecar, debemos pensar en las consecuencias que hay. Oremos que Dios nos guarde fieles y obedientes a su palabra. Por eso el Señor dice aquí en su palabra, no deis lugar al diablo. Ore conmigo. Señor y Padre amado, te alabo y te bendigo. Te doy muchas gracias por tu palabra. Señor, no nos deje caer en tentación. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, que estemos dispuestos a ser sinceros contigo. Que el enemigo no nos enrede en sus trampas. Señor, que nos dé sabiduría e inteligencia, que guarde nuestros ojos, nuestra mente, nuestro ser. Que demos un buen testimonio ante las personas que no conocen a Dios, que ellos glorifiquen a Dios en vez de blasfemar el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición la palabra, hermanos, para que la retengamos en lo profundo de nuestro corazón, pero también para que tengamos cuidado de cómo nos conducimos delante del Señor, que podamos cuidar nuestro corazón. Bendito el Señor. Bien, hermanos, vamos a tener los anuncios.